acuacultura. Ha sido conferencista en más de 25 países con conferencias magistrales en temas de patología, enfermedades, en países como Ecuador, Brasil, Filipinas, Indonesia, Vietnam, Tailandia y obviamente Honduras. En los últimos 4 años ha hecho varias publicaciones enfocados al manejo de la enfermedad del MS-AHPND. Con ustedes, Fernando García, con el tema Producción Mundial y Actualización de Enfermedades Emergentes, EMS, AHPND, EHP, ATM y Running Mortality Syndrome. Fernando. Buenas tardes con todos. Realmente es un placer siempre volver a Honduras. Honduras para mí se siente como casa. Quiero agradecer a los organizadores, a ANDA, por la invitación siempre, especialmente a Ismael, que siempre está muy atento de invitarnos a participar. Sin más introducción, voy a pasar a la presentación, si es que logro encontrar el mouse, que no encuentro. Se desapareció el mouse aquí. ¿Tiene el muchacho? Sí. No está respondiendo. Ahí está. Ahora sí. Bien, como les decía, me tocó la presentación más dura, pero les garantizo que después de esta vamos a salir directo al bar, porque me tocó hablar de enfermedades, así es que va a ser buen negocio para el bar ahora noche. Vamos a cubrir 2 temas importantes. El primero, muy someramente, porque se ha hablado mucho ya antes por los expositores anteriores, que es producción mundial. Y lo segundo es una actualización de enfermedades emergentes, las cuales describió Ismael y vamos a verlos una por una. Esto ya es un poco historia, es como se abrió MS, que es la última enfermedad de mayor impacto en la producción de camarón desde el 2009 de China, todo el sudeste asiático, pues, y ya se abrió para México en el 2013. En cuanto a producción mundial, debo aclarar, estos números son números del área de cobertura de Epicor Bionetworks. Voy a apuntar un par de puntos que son importantes. En China ustedes van a ver números diferentes a los que maneja la Gold, y la razón es porque los números que nosotros manejamos en China son números que podemos corroborar, son números que vienen de importaciones de animales de SPF, que son vendidas y que pueden tener una trazabilidad y tener una idea. Sin embargo, para nosotros es un buen indicativo de cómo sube o baja la producción de lo que es la acuacultura formal de Banamey. Aquí en este cuadro les quiero llamar la atención de nuevo a Tailandia. Ya expositores anteriores han hablado de la caída estrepitosa de Tailandia. Pero al mismo tiempo cabe indicar la recuperación que están presentando este año y vamos a hablar al respecto. En cuanto a las Américas, pues vemos en Ecuador, veníamos creciendo muy sostenidamente.
nosotros en abril tuvimos un terremoto muy fuerte que golpeó al país y creemos que esto va a hacer que realmente el 2016 no haya crecimiento versus el 2015. Estamos estimando una caída del 5% de producción que viene por la más o menos 10% del área de afectación en Ecuador. México es el siguiente que llamó la atención y nuestros números coinciden con los de Daryl, que para este año, para el 2016, va a haber una caída de producción a alrededor de 65,000 toneladas métricas. Y acá en Centroamérica, de nuestras fuentes, estamos estimando también caídas de producción en 2016 versus 2015. No estrepitosas, moderadas, muy bajas, pero va a producirse menos este año. Entonces estamos estimando que para el 2016 la producción va a estar más o menos estable, con un 1.25% de crecimiento versus el 2015 en el contexto general. Lo mismo en gráficos, si vemos el impacto de MS, la recuperación de producción y la caída de nuevo del año pasado y prácticamente estabilidad este año. Esto lo voy a pasar rápido en función de agarrar un poco de tiempo, de ganar tiempo. Es la evolución de precios para camarón 41.50, la fuente es CNA Ecuador. Llevan muy bien todo lo que es estadísticas y vemos cómo fluctúa desde la época de Mancha Blanca, que fueron los mejores precios históricamente antes de los últimos del 2013 y 2014, en donde se fueron significativamente más arriba que inclusive en época de Mancha Blanca, pero al mismo tiempo vemos la caída estrepitosa que no la esperábamos tan fuerte en el 2015 y en el 2016 vemos ya una recuperación de precio versus el 2015. Factores que creemos está influenciando la producción y precio. Mucha gente se pregunta, y si volvemos aquí, decimos, ¿cómo es que, y esto es importante, cómo es que aquí donde estamos produciendo menos de lo que producíamos cuando subieron los precios, todavía pueden haber caído los precios tanto? Y hay un factor que es bien importante y expositores anteriores han mencionado, China. Y el impacto de la economía china en todo lo que hace el resto del mundo, sobre todo en camarón, es fuerte. No sé si todos están al tanto, al final del año pasado, inicios de este año, hubo una crisis de la banca, de la bolsa de valores en China, en la cual se esfumaron trillones de dólares de la noche a la mañana. Trillones de dólares que la mayoría eran de una clase media pudiente china, que es la que genera demanda. Adicionalmente a eso, la economía china para el 2016 presenta una desaceleración. Para países latinoamericanos ya quisiéramos, inclusive europeos, ya quisiéramos nosotros tener el nivel de crecimiento de la economía china, pero para la economía china salir de dobles dígitos de crecimiento por año a bajar a un solo dígito es un impacto fuerte en economía. Creemos que de todas maneras el problema a nivel de países europeos con la inseguridad por todos los atentados terroristas que están sucediendo van a tener tarde o temprano un impacto, porque desgraciadamente los terroristas están atacando nuestra forma de vida. Están atacando en donde nos sentimos cómodos, están atacando donde vamos a vacacionar, y eso va a tener un impacto, creemos, de aquí adelante, dependiendo de cuándo va el problema. Ahora, esta caída brusca no se esperaba, como les digo, en el precio, pero ¿qué sucede? Con esta caída brusca de precios, en un ambiente de enfermedades, de impacto de EMS, más otras enfermedades emergentes que vamos a discutir, básicamente ya no valía la pena el riesgo de sembrar. Hay algo que los camaroneros yo creo que todos tenemos en común y que somos buenos apostadores. Entonces, cuando teníamos un precio de $7 decían, vamos, juguemos a la ruleta,
que si le echamos a la mitad de las piscinas todavía justifica y tenemos utilidad. Pero ya con precios bajos somos buenos apostadores, pero tampoco somos tontos. Entonces, mucha de la estructura en Asia dejó de sembrar, sobre todo en Vietnam, en Tailandia, en todos los países afectados, y esto bajó significativamente la producción. Un último punto que juega el factor de precios, de demanda, de producciones, es que con la expectativa que veníamos de subida de precios de camarón del 2013 y del 2014, hubo mucha gente que se estoqueó de camarón pensando que hasta cuándo van a subir los precios. En Estados Unidos yo viví muy de cerca este efecto en mercado final. Ustedes iban en Estados Unidos al Costco, que normalmente compra por volumen, y seguían pagando por una libra, por una funda de 2 libras de camarón entre 19 y 23 dólares, las dos libras. Al mismo tiempo que el Costco estaba vendiendo ese valor, cuando ya empezó a bajar el precio, ustedes iban a supermercados más pequeños y estaba el mismo tamaño, la misma presentación, la misma fuente a 10 dólares. Y es porque Costco no va a perder dinero. Ellos simplemente mientras, ojalá los vecinos no avisen a los vecinos que compraron camarón a mitad de precio y seguirán saliendo de su stock hasta cuando salgan del stock. Esa fluctuación de sobreestoqueaje ya yo creo que está llegando a su final. Entonces todos los compradores de camarón creemos estaban con sus stocks suficientes, bajó demanda de China que le afectó a todos, tanto a vecinos como a Ecuador. Ecuador en el 2015 exportó casi 90,000 toneladas métricas de camarón a China. En el 2016 ha caído por lo menos 70,000 toneladas. Ahí tienen una idea de cuánto. Y Vietnam es otro indicativo muy de cerca. Pasando de mercado, entremos a la actualización de enfermedades emergentes y vamos a discutir 4 enfermedades. La principal, que es MS, y que hay muchas noticias nuevas. Toda la información que ustedes van a ver es un trabajo realizado por la doctora Calaya, el apellido no voy a intentar pronunciarlo, y está recién salida del horno. Esta información fue presentada la semana pasada en el TARS en Tailandia, que es básicamente una presentación con avances técnicos más que de marketing. Una cosa que vale la pena mencionar aquí y llamar la atención. Si se fijan, este trabajo fue realizado en el Centro Nacional para Ingeniería Genética, Biotech, también en colaboración con Centex, en colaboración con SPI, que es un laboratorio para la interacción en camarón, patógeno camarón, y el gobierno de Tailandia. Pero adicionalmente a esto, con la colaboración de todos estos organismos y universidades que ven abajo. Entonces, ventajosamente allá hay bastante fuente de inversión para investigación, tanto de sector privado como de gobierno. Y se avanza mucho más de lo que nosotros podemos avanzar en ninguno de nuestros países. ¿Cuáles son las mayores amenazas para ambos, Peneus banamey y monodón a la fecha? Primero, el nivel de la amenaza realmente depende de la especie cultivada y el país de cultivo, por las condiciones de cada país. Desde el punto de vista viral, sigue siendo mancha blanca. Desde el punto de vista bacteriano, es el MS-AHPND. Y la mayor amenaza desde el punto de vista parasítico es este nuevo microsporidio, es un parásito, que acá lo hemos visto nosotros, es el parásito que nos da de vez en cuando el camarón algodón, pero que en Asia pues se ha vuelto un problema bastante serio y lo vamos a discutir. Empecemos con un estudio epidemiológico recién hecho en Tailandia para poner las cosas en perspectiva. Se tomaron 200 piscinas, de las 200 piscinas, todas monitoreadas en diferentes áreas, se consideraron condiciones de manejo y socioeconómicas de cada área.
Y todas las piscinas que murieron o tuvieron problemas de enfermedades antes de los 35 días fueron muestreadas y mandadas para un análisis múltiple de enfermedades. Y todas las piscinas que no presentaron problemas hasta los 35 días y se fueron para arriba también fueron mandadas para hacer el mismo análisis. Y esto es interesante. Este es el cuadro presentado igual por Biotech, por la doctora Calaya, de la incidencia de enfermedades en esas piscinas con mortalidad temprana. Y vemos que mancha blanca ya apenas es un 10% de incidencia. Vibrio parahemolítico está ya en un 50%. Pero estas son dos enfermedades emergentes que están ya al mismo nivel que el vibrio parahemolítico en mortalidad temprana. Entonces, cuidado, nos va a pasar lo mismo que nos pasó en Epicor. Le hemos metido 5 años a desarrollar una cura de mancha blanca y a nadie le importa mancha blanca, porque las enfermedades van evolucionando. Esto llama más la atención todavía. Este es el impacto o la prevalencia de enfermedades en piscinas que pasan los 35 días. Y vean a cuánto cae vibrio parahemolítico, a menos del 10%. Esto es un indicativo de que realmente el foco para controlar MSH-PND debe estar hacia los primeros 35 días de cultivo. Si ustedes pasaron los 35 días de cultivo, la prevalencia y la importancia de esa enfermedad disminuye drásticamente. Es tan baja como mancha blanca ahora para ellos, lo cual manejan muy bien. Un poco, voy a pasar estas un poco rápido. Simplemente esto es la característica de el vibrio parahemolítico que da el AHPND en función de los epitelios colapsados, que son características de la enfermedad. La sintomatología en bioensayos se presenta por inversión ya en niveles de hasta 10 a la 3 a 10 a la 6, esto ha cambiado. Normalmente hasta el año pasado, para ustedes lograr infección experimental con el vibrio del MS, se necesitaba por lo menos 10 a la 4. Hoy logran mortalidades con 10 a la 3, entonces va aumentando la virulencia. Esta es otra cosa que a mí me asustó mucho. Me asustó y también me aclaró un montón de cosas y de foco. Estos son diferentes cepas de vibrio, cada una caracterizada con su nombre, 2HP, 3HP, 5HP, y las mortalidades que presentan en 96 horas post-inmersión. Pero ¿qué sucede? Empezaron a encontrar vibrios que les daban igual el 100% de mortalidad, sin ser el vibrio que ocasiona la patología de HPND. Este es otro estudio en el cual igual, estos son aislados de Vietnam, en donde si ustedes ven en estos bioensayos, esta cepa, la XN87, solo algunas regiones del hepatopáncreas muestran epitelio colapsado, lo cual sugiere producción de otro tipo de toxinas, no las toxinas que producen el vibrio que da el HPND. La patología y mortalidad es bien similar de este aislado al aislado del 2HP anterior, es decir, dan sus mortalidades del 50%. Esto indicaría que hay la gran posibilidad de que ya el plásmido AP1 original ha mutado y es una diferente cepa de vibrio con similares mortalidades, pero ya está mutada. ¿Qué es lo que preocupa esto? Esta cepa de vibrio que da mortalidades del 50% no produce ni las toxinas PIR A o B en ninguno de los cultivos. Entonces no es un vibrio que da AHPND. ¿Qué tenemos ahora? 3 casos. Tenemos vibrios que tienen los 2 plásmidos,
Vibrios, que es lo que pensábamos hasta hace poco, que tienen los dos plásmidos, tienen el gen que produce la toxina y tienen la toxina, tienen las balas, tanto la PIR-A como la PIR-B. Pero ahora están encontrando vibrios que producen solo la toxina PIR-A y no la PIR-B, y dan diferente, se comportan diferente. Están encontrando vibrios que solo producen la toxina PIR-B y no la PIR-A. Y se están encontrando con vibrios que tienen los plásmidos, el gen de toxicidad, pero no tienen balas. Es decir, no producen ninguna de las dos toxinas, pero presentan mortalidades. Entonces, hay una mutación muy grande en los vibrios. Este es algo que preocupa un poco más todavía. Hay un nuevo aislado de Shigionella. Este aislado de camarón infectado con BPA-HPND, platearon en TCBS y no lo detectan. ¿Cuál es el medio que nosotros más usamos para monitorear camaroneras? Para monitorear patógenos, TCBS. Este patógeno no crece en TCBS, entonces ustedes piensan que no hay nada, piensan que la mortalidad está viniendo del vibrio. Sin embargo, si lo platean en TCA al 1.5%, lo detectan. Hicieron la identificación bioquímica y secuenciamiento y dio Shigionella. Es una nueva bacteria. ¿Cuál es el problema de esta bacteria? Que son panas del alma con el vibrio del HPND. Si ustedes ven, concentraciones de 10 a la 3 de vibrio del HPND, de 10 a la 3 de vibrio para HPND, da mortalidades menores al 20%. No hay suficiente producción de toxina. Sin embargo, la Shigionella sola, a 10 a la 4, da mortalidades de sobre el 40%. Pero donde están las dos juntas, las mortalidades son sobre el 90%. Sinergia entre dos bacterias gram negativas, en las cuales individualmente no dan problemas tan severos de mortalidad, pero juntas son tan severas como una infección fuerte de HPND. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Vibrio es el patógeno más común de camarón y es uno de los patógenos más comunes y bacterias más comunes en medio marino. Si ustedes ven, todas las cepas de vibrios que han identificado con virulencias diferentes, pero esto ya sabíamos nosotros. Si ustedes van a Ecuador y van a la zona del Golfo de Guayaquil, nosotros tenemos supervibrios en el Golfo de Guayaquil, pero porque le hemos dado con antibióticos como 20 años antes de dejar de usar antibióticos. Entonces hicimos unas cepas muy agresivas. Si ustedes van a la zona de Machala en Ecuador, la virulencia del vibrio es menor, es una zona con menos problemas. En Asia está sucediendo lo mismo, hay tantas cepas de vibrio y cada una es más o menos virulenta que la otra. Algunos producen toxinas, pero varían en virulencia. Esto todavía necesitan explicar, no saben por qué. En cualquier caso, ¿qué es lo importante? Y por eso les decía, a mí se me va aclarando la película después del susto. Lo que hay que enfocarse y lo que es primordial es controlar en general las poblaciones de vibrio en nuestros sistemas. En donde podamos excluir, hay que excluirlos y en el resto hay que controlarlos. Conclusiones para HPND, manejos, estrategias con resultados. Inicialmente, la primera sugerencia en todos los países asiáticos es limitar el uso de dietas frescas en maduraciones. Es un área en la que estamos abiertos, es un área en donde por ahí empieza el problema de enfermedades. Y tanto EMS como EHP, que lo vamos a ver luego, el agente más probable de vector que abrió la enfermedad en todo Asia son dietas frescas, poliquetos, biomasas de artemia, todo lo que es dietas frescas. Entonces, en primer paso deberíamos por lo menos tratar
de garantizar que la dieta fresca que estamos usando esté libre de estos patógenos. Y eso inicia con monitoreo. Y hay que empezar a trabajar en reducir el uso de dietas frescas en maduraciones, con alternativas de dietas formuladas. Y un poco preguntarnos, ¿qué es preferible? ¿Productividad o bioseguridad? Lo que pasa es que siempre nosotros queremos todo y las dos cosas al mismo tiempo. Pero muchas veces es preferible perder algo de productividad, pero ganar en bioseguridad. Lo siguiente, desinfección de unidades de producción y monitoreo de vibrio para hemolítico para HPND. Ya se ha desarrollado muchos métodos de detección por PCR y ahora estamos con el AP4 que está funcionando muy bien. Implementación de uso de raceways y nurseries en fincas o precrías. Esto está dando muy buen resultado. Incrementando bioseguridad, pero modificando el manejo para garantizar animales libres de la enfermedad. El objetivo es transferir animales por lo menos de 1 gramo. ¿Por qué? Disminuir el tiempo de riesgo. ¿En dónde estamos más abiertos? Estamos más abiertos en las piscinas que tenemos de engorde. Entonces, del rato que disminuimos el tiempo de riesgo de 110, 120 días a 55, 65 días, mejoramos mucho nuestros chances de éxito. Por favor, llamo la atención a algo que he visto en este viaje: densidades de siembra. Ya cometimos el error con mancha blanca, ya cometimos el error con taura. El objetivo de esta tecnología o de que usen este tipo de diferente manejo es alcanzar la misma biomasa en menor tiempo, pero sin aumentar la presión de carga en el medio. Esto es básico. Señores, es contraproducente tratar de incrementar densidades para tratar de compensar y sacar la biomasa. Lo único que están haciendo es subir la prevalencia del patógeno en el medio. No es una buena idea. Bueno, ahora estoy sacando 30% de sobrevivencia, voy a duplicar mi densidad de siembra para sacar los mismos 700 kilos por hectárea. Simplemente con el problema de enfermedad ahora van a tener muchos más animales muriendo de la enfermedad que está prevalente, y eso va a subir la presencia de ese patógeno en su medio. La opción es al revés, tratar de manejar, como les digo, limitar, cortar los ciclos, darle más chance, sembrar animales de 1 gramo que, como vemos, están menos susceptibles a MS, y tratar de irse por ese lado. Entonces hay que modificar los manejos de engorde. ¿Con qué foco? Controlar vibrios. En general, un ambiente, sembrar una piscina estabilizada es mucho mejor con MS que sembrar una piscina que todavía está variable, porque el vibrio es oportunista. Entonces, si ustedes siembran una piscina que no le dieron el tiempo y no la trabajaron lo suficiente, trae riesgo. Probióticos en agua, en alimento, pero ahora el foco con los vibrios debe ser probióticos para orgánicos, para fondo. Los vibrios crecen en detritos. ¿En dónde están los vibrios? En fondo, en donde están las áreas de acumulación de materia orgánica. Entonces hay que quitarle el sustrato a ese vibrio para que no se multipliquen. Una prueba muy clara de esto la vi yo en Tailandia. En Tailandia al inicio no tenían chance de construir los tipos raceways que se veían en México. Entonces, ¿qué empezaron? Usando sus propias piscinas y usaban jaulas. Jaulas literal, no encierros en contacto con el suelo, sino jaulas con fondo falso. Y en las jaulas los animales no les daba MS, sembradas en las mismas unidades. Entonces, el hecho de evitar el contacto del animal con el fondo, en donde hay detritos de algas, en donde hay alimento no comido, en donde se crece el vibrio, evita la infección.
está bien documentada, y de esto recuerdo hemos hablado ya unos 10 años, de la posibilidad de transferencia de material genético entre bacterias gram negativas. Y aparentemente es lo que está sucediendo en Asia. Por eso hay vibrios que producen una toxina, vibrios que producen la otra toxina y vibrios que producen las dos toxinas. Dependen de qué deciden que se llevan a la casa cuando se juntan. Con este manejo integral y transfiriendo animales de 1 gramo, se logran las mismas biomasas que ustedes buscan. Lo hemos visto bien claro. Sacan los mismos 700 kilos, solo que en menos tiempo. Con un factor adicional, mejoras los factores de conversión alimenticia. Hemos visto mejoras de hasta del 30% de factor de conversión. Si logran ajustar el manejo de las precrías. Con esto cambia la estructura de costos. ¿Cuáles son los 2 costos mayores en sus fincas? 2. Alimento y días de cultivo, porque en días de cultivo entra todo. Entra energía, entra sueldos, salarios, entra absolutamente todo. Entonces, si en vez de producir en 110, 120 días, cortamos a 60 días del ciclo, tiene un impacto fuerte. Un punto importantísimo que lo vimos en Asia. Si ustedes transfieren animales de 1 gramo, en 30 días, que es el tiempo de riesgo MS, ustedes tienen animales entre 8 y 12 gramos. Inclusive si tienen problemas, ya un animal de 8 a 12 gramos tiene algo de costo. Se puede vender, se puede recuperar algo de esa inversión en larva, se puede recuperar algo de esa inversión en alimento, y no es pérdida total como nos sucede hoy con siembras directas. Por el otro lado, produciendo ciclos de entre 55 y 65 días, ustedes pueden ir a 4 o 5 ciclos por año. Entonces, inclusive, la demanda de larva no baja, más bien se regula. ¿Por qué? No necesitan mucha larva en un punto específico, van a sembrar más ciclos por año. Yo creo que inclusive la demanda de larva incrementaría, pero sin incrementar necesidades de siembra. El cultivo de camarón tiene que evolucionar, y lo decía bien Daryl, tenemos que salir de ser una producción artesanal de camarón, tenemos que industrializarla, tenemos que ir más hacia pollo, ciclos más cortos, controlar más factores. En nuestro tamaño de piscinas no podemos hacer lo de los pollos, pero sí podemos usar todas estas herramientas para reducir el riesgo en donde estamos más expuestos. Los principales países asiáticos ya están moviéndose en esta dirección y esto es preocupante. ¿Por qué? Esta gente no habla, esta gente hace. A nosotros nos gusta pasarnos hablando y seguimos hablando 10 años después. Pero esta gente cambió de especie en 3 años. Se fueron de 97% monodón a 95% banamey, una especie que no tenían, no es propia de ellos, en 3 años. Entonces hoy ya están incorporando el uso de este tipo de tecnologías con un detalle. Por el tipo de animal que ellos tienen y controlando el ambiente, resultados espectaculares. La recuperación de Tailandia se debe en gran parte a esto. CP está promoviendo activamente el uso de nurseries, las está construyendo para las fincas y las está operando para asegurarse de que se operen bien. Por supuesto, ellos les venden todo. Ellos están transfiriendo animales de 1 gramo, sembrando todavía 100 animales por metro el engorde, cosechando en 60 días camarones de 25 gramos con factores de conversión de 1.15. Y esto ya está sucediendo. Ahí están diferentes alternativas de los raceways o nurseries en Tailandia, en Vietnam, en los países asiáticos. Solo les llamo atención a una cosa. Esto es tipo lo que nosotros vemos aquí en estructuras. Esto ya es más barato. Esto es re barato. Y esto es igual de barato.
Entonces, se puede subir los niveles de bioseguridad que se necesiten con alternativas más baratas, por lo menos hasta que funcione el concepto y podamos reinvertir o ampliar el concepto. Eso es en cuanto a AMS. Esta es la nueva enfermedad que está siendo más dolor de cabeza para los asiáticos que el EMS HPND, y es básicamente una microporisdiosis hepatopancreática. Aquí simplemente llamo la atención porque al principio yo también pensé que eran dos enfermedades y es una. Esta es la enfermedad y la van a ver como HPM, y este es el agente causal, que lo refieren como EHP. En otras palabras, el EHP produce una microporidiosis hepatopancreática. El hongo puede infectar tanto monodón como banamey. Es agente causal del camarón algodón que sabemos. Hay dos tipos conocidos, uno desde hace muchos años, desde el 92, que es el agmasoma, y el otro, encontrado por este cientista en el 2009, que es el HP que está dando problema. El tamaño de la espora es más o menos de 1.1 micras. Y ahí está un poco la representación de lo que decían igual expositores anteriores. Esta es una espora con una piel, con una carapaza extremadamente gruesa y resistente. Entonces eso es lo que ustedes ven. Solo una diferencia importante. El primero, es decir, el agmasoma, es un microsporidio de años, con una diferencia. Este afectaba realmente a monodón en Asia, pero necesitaba un vector intermedio para poder infectar el camarón. Entonces lo aprendieron a controlar simplemente eliminando el hospedero intermediario. Entonces, si se aseguraban que las piscinas no tengan peces, no hay problema. ¿Cuál es el problema con el nuevo? Estas son fotos del agmasoma que las hemos visto nosotros aquí. ¿Cuál es el problema con el nuevo? No presenta sintomatología aparente clara, que facilite un diagnóstico claro. Entonces, se sospecha el momento que hay un crecimiento retardado severo, y ahí es cuando mandan a analizar. Para confirmar, se usan métodos de histopatología, moleculares, y también se puede ver, pero se necesita una infección muy fuerte y muy buen ojo, verlo al microscopio, pero se requiere un lente de inmersión de 100. El diagnóstico también puede hacerse por tinción. Infecciones de hasta 10 a la 3 copias por microgramo no parecen tener un efecto negativo en crecimiento. Pero más allá de eso, mientras mayor la infección o mayor el número de copias, mayor es el retardo de crecimiento, es directamente proporcional. Ahora se reportó que niveles de 10 a la 7 por microgramo, porque va subiendo la prevalencia del parásito, ya está asociado con mortalidad baja. Y hay evidencia de que puede predisponer a patógenos bacterianos, pero aparentemente se están documentando que puede proteger contra el HPND, es decir, tiene antagonismo con HPND. Estos son los 4 métodos: tinción, hibridación in situ, PCR basado en la técnica SPW y PCR tiempo real cuantitativo. Así se ve en tinción, con el aumento de 100, hematoxilina eosina. Entonces, transmisión de la enfermedad. El EHP puede ser transmitido alimentando tejido de hepatopáncreas infectado a camarones sanos. Se puede transferir la enfermedad. También puede ser transferido por convivencia de camarones, y esto es importante, no necesariamente canibalismo, simplemente deben estar en convivencia. Esto es bien importante para tratar de buscarle una solución terapéutica al problema. ¿Por qué? Porque facilitaría
ver tratamientos preventivos. Luego de 14 días de convivencia, todos los animales que están sanos se infectan. Entonces es bastante fácil la infección de camarones sanos. Esto es lo que llama la atención. Transmisión vía oral de esporas purificadas no se da. Entonces hay algún paso intermedio ahí que no saben explicar. Este es el impacto en finca. Esta es una típica piscina, 6 piscinas, 86 a 99 días, 91% de sobrevivencia con esa variación, pesos de 22 más 2 hasta 25 gramos, con factores de conversión de 1,26. Piscinas con EHP, 7 piscinas, baja de 86 prácticamente los mismos días, infectadas con EHP en estos niveles entre el 33 y el 65%, sobrevivencia cae del 90 y por la coeficiente de variación hasta el 50%, peso cae desde 22 a 25 gramos hasta 10 a 18 gramos, dependiendo del nivel de infección. Esto para los asiáticos es muerte, porque el sistema de ellos está basado en un animal de alto crecimiento. Entonces probablemente el impacto sea mayor inclusive que el del HPND. Esto nada más ilustra lo que les decía antes, o sea, basta poner camarones infectados aquí dentro y camarones sanos fuera, en cuestión de 14 días, a pesar de no tener contacto, están infectados. Es solo convivencia. Existen etapas, muchas preguntas todavía con EHP. Existen etapas de la infección en otros hospederos, no se sabe. ¿Cuáles son todos los modelos de transmisión? No se saben. ¿Cómo se puede inactivar las esporas? Todavía hay cuestiones al respecto. ¿Es posible alternativas de tratamientos terapéuticos? Les voy a decir que hay. EHP no causa el síndrome de las heces blancas, eso está claro. Deberíamos incluir aquí en las Américas ya monitoreo para esta enfermedad, por si acaso. Muchas veces a nosotros nos dicen, ¿y de dónde viene el poliqueto? De Estados Unidos. Pero no les dicen que antes de Estados Unidos estuvo en China. Entonces hay que empezar a monitorear. Reproductores deberían ser de nuevo la recomendación en esta enfermedad, alimentados con alimentos frescos que garanticen que no están infectados o ir hacia la alternativa de dietas secas. ¿Cómo están desinfectando laboratorios? Están usando, y esto lo vio Daryl ya, en laboratorio se utiliza una solución de hidróxido de sodio, se deja por 3 horas para enjuagar y luego se usa una solución acidificada de cloro a 4.5 para desinfección. En piscinas están usando cal viva, en la piscina en fondo 6 toneladas por hectárea, luego de que está bien distribuida humedecen el fondo y dejan activar la cal viva y con esto están tratando de mitigar el problema. Siguiente enfermedad, ATM. Cuando yo vi esta enfermedad yo dije gregarinas, pero no son gregarinas, se parecen mucho. Está muy abundante en camarón con el síndrome de las heces blancas, que está muy abierto en Asia. Entonces, si ven ustedes, todo esto es de heces blancas. Ahora, ¿cómo se ve al microscopio? Y les va a parecer bien familiar que se parece a una gregarina, pero no es una gregarina. Entonces, estos son montajes en fresco y este es la abundancia de los animales en la presencia, ¿no? Si ustedes los tiñen, se ven así, protis teñidos. Este trabajo todo en esta enfermedad tiene el crédito el señor Siripón, el apellido no me atrevo a pronunciar, nace de una observación de agregación de las microvellosidades modificadas y descamadas de las células del epitelio del hepatopáncreas, cosa que no se había visto. Luego de la descamación, las células sufren una lisis
Y esta es una condición patológica de causa desconocida todavía. Se asume que estas estructuras son las causales. Están colaborando muy fuerte Biotech con la Universidad Nacional de Taiwán para tratar de avanzar y se han preparado especímenes de camarón con y sin ATM para ver si logran métodos de detección y hallar el agente causal. Estas simplemente son estructuras de lo que les digo. Ven ahí el desprendimientos. Aquí está la estructura que es muy común. Estas son las vellosidades y estos son los que se piensa que es el agente causal. Acá se ve claro también. Entonces, la última enfermedad es running mortality. Se caracteriza por una mortalidad continua en las piscinas que empieza entre el día 50 y 60 de cultivo. Esto está sucediendo en India. Parece estar relacionada y su impacto es mayor con problemas de acumulación de materia orgánica en fondo y está asociado con niveles de oxígeno bajo. El impacto es más severo en la época caliente para ellos. Cuando junto con EHP es una combinación terrible, porque el HP retrasa crecimiento y empieza a matar camarón desde los 50 días. Entonces es una bomba. Y eso es lo que está pasando con India, es una bomba. La sintomatología es como que hubiéramos cogido todas las enfermedades que todos conocemos, un cóctel, y tiene todo, como van a ver a continuación. Tienen sintomatología de taura, sintomatología de mancha blanca, sintomatología de NHP, tienen sintomatología de toditos juntos. Pero cuando ustedes monitorean para cada uno de ellos, no es ninguno de ellos. Entonces se estima que es algo nuevo. En conclusión, produciendo en presencia de enfermedades es lo que tenemos que aprender a hacer. Necesitamos dejar de manejar el cultivo de camarón, por amor de Dios, a nivel artesanal y convertirlo en una industria predecible, controlando variables, cortar los tiempos de cultivo en los ciclos. Hay que modificar manejos y orientar todos los manejos a control de víveros en general. Hay que mejorar el nivel de bioseguridad en maduraciones y fincas. Hay que incrementar densidades, insisto, no es la mejor solución para producir volúmenes. Simplemente estarían incrementando la prevalencia del patógeno en el medio. Hay que insistir, señores, en desarrollar tecnologías y modificar manejos que nos permitan tener más control sobre todos los factores de nuestra producción, minimizando riesgos, mejorando estructura de costos. Este es el camino hacia el futuro sustentable de la industria del camarón. Muchas gracias. Agradecemos a Fernando por su excelente presentación. Sé que la información